y vamos a comenzar a ver algunas de las herramientas que vamos a utilizar. Les había comentado de esta que es las herramientas del Instituto Mexicano de Transporte. Entonces, lo que les sugiero es ingresar al enlace este, y mientras voy desarrollando la conferencia, pueden ir descargando este material para que luego lo podamos revisar. Dame un segundito, por favor. Entonces, vayan descargando ese material también. Ok, retomamos. ¿Alguna consulta? No recuerdo si no es instalable, entonces van a tener que instalarlo el programa, no es autoejecutable, pero mientras vamos desarrollando la presentación pueden irlo instalando. ¿Alguna pregunta en relación a los temas administrativos? No, arrancaremos la grabación entonces. Aquí voy a bajar esto para concentrarme en la presentación. Entonces, básicamente las solicitaciones en pavimentos se van a caracterizar en función de algunos aspectos, como por ejemplo la magnitud de las cargas según la composición del tránsito, ¿no? Entonces habíamos visto en la presentación de introducción que tenemos distintos tipos de vehículos. Estos vehículos tienen un peso cuando están vacíos, cuando están parcialmente cargados o cuando están a carga total, y ese peso se distribuye en un sistema de ejes que tienen distinta configuración de ruedas, ¿no? Entonces, en relación a la magnitud de las cargas y a la composición del tránsito, lo que tenemos que definir es cuáles son las cargas por eje que van a tener estos vehículos, cuáles son los tipos de ejes que circulan y en función de eso el número de repeticiones de carga, ¿no? Ese es uno de los temas que tenemos que ver para la caracterización de la carga sobre la estructura de pavimento, ¿no? Luego está la forma geométrica de cada solicitación sobre el pavimento. ¿Cuál es el área de contacto que se produce de las ruedas sobre el pavimento? Porque si tengo medido un peso y tengo un área de contacto, eso me va a generar una presión sobre el pavimento. ¿Y cómo se distribuyen esas presiones en la estructura del pavimento? ¿No? Vale decir, en el paquete estructural compuesto por el pavimento, la capa base, la capa subbase y la capa subrasante, ¿no? Otra característica de las cargas en pavimento es que esta va a depender de la velocidad de los vehículos y cuánto tiempo de solicitación tengo en un determinado punto. Por ejemplo, cuando el vehículo esté estacionado, la magnitud de la carga es mucho mayor y obviamente está aplicada durante un tiempo mayor que produce un mayor efecto en el pavimento. En contraste, cuando el vehículo está a una alta velocidad, donde la carga que transmite al pavimento es menor y también
la magnitud de la carga varía, aunque las frecuencias en las que estas cargas se producen van a depender de esa velocidad, como vamos a ver en algunos cuadros más adelante, ¿no? Entonces, la velocidad me influye en la magnitud de la carga y en el tiempo de solicitación en el punto. Y también el acercamiento hacia un punto de control de la carga me va a determinar el inicio de la aparición de los esfuerzos y las deformaciones, alcanzar un punto máximo y luego ir disminuyendo, ¿no? O sea que las acciones se producen en un ciclo de incremento, ¿no? Y a partir de esas consideraciones determinamos el estado de esfuerzos que producen las cargas, que a diferencia de lo que habíamos estudiado la clase de ayer, donde aplicábamos esfuerzos monotónicos, o sea que no varían con el tiempo, en este caso los esfuerzos ya deberían tomar la consideración de variar con el tiempo, ¿no? Vamos a analizarlos en función de la magnitud, de la tipología del esfuerzo, que como vamos a identificar, tenemos esfuerzos verticales que pueden ser normales o tangenciales, y adicionalmente se puede considerar también el fenómeno del impacto. Acá, por ejemplo, en zonas donde tengo circulación a gran velocidad, en tramos lineales, voy a tener durante la carrera la poca ocurrencia de esfuerzos tangenciales o muy pequeña, ¿no? Pero cuando el vehículo frena o cuando toma una curva, esta distribución de los esfuerzos cambia significativamente a cuando tenemos tramos rectos, ¿no? Y obviamente están las características de las capas del pavimento que también influyen a través de la caracterización de los módulos de elasticidad y de los coeficientes de Poisson, como habíamos visto en los ensayos monotónicos también. Entonces, hablando un poco sobre las distintas configuraciones, uh, en general le damos mayor peso a los vehículos de gran dimensión, que producen un mayor daño sobre el pavimento, que a los vehículos más pequeños, como las motos, como los autos e inclusive las camionetas, que producen mucho menor daño por la magnitud de la carga que manejan, ¿no? Pero en general en estos vehículos grandes, en la medida en la que se aumenta la cantidad de carga que se va a soportar, también se intenta mejorar el sistema de distribución de esta carga para que el impacto sobre el pavimento sea lo menos agresivo posible, ¿no? Entonces, dentro de la caracterización de estos vehículos, lo habíamos comentado en la clase inicial, normalmente tengo ejes sencillos de ruedas simples, o sea, donde tengo una sola rueda, que están asociados normalmente a la dirección, ¿no? El cambio de dirección. Y a partir de ellos puedo tener arreglos como este, donde tengo un eje simple y un eje dual o doble, que permite una mejor distribución de la carga. Y este arreglo es eje sencillo y eje delantero sencillo y eje trasero dual, que es un camión simple, ¿no? Si la expectativa de carga del camión va a ser mayor, ya en el arreglo puedo utilizar esta otra configuración de eje delantero sencillo y ejes traseros duales, ¿no? Y en este caso, el arreglo que se muestra acá ya es un arreglo tándem. En relación a las dimensiones de los camiones, estas pueden variar ligeramente en la definición de las distancias relativas entre los ejes o entre las ruedas, mejor dicho, entre los sistemas de ruedas y entre eje y eje, pero en general el impacto de estas variaciones es menor, ¿no? Porque vemos que durante la velocidad de circulación, el tiempo de aplicación de la carga es muy cortito y lo que voy a tener es una secuencia de ejes que van a ir pasando sobre el pavimento.
¿no? Entonces, no se le da mayor importancia a esto, sí se le da un valor especial a la distancia entre ejes en los arreglos tándem y trídem, y a la distancia entre ruedas, y a la obtención de las presiones de contacto, que esos son valores que introducimos en los softwares de cálculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un sistema como el que vemos, precisamente este correspondería con esta figura, donde tengo el eje delantero sencillo, tengo el eje trasero dual en un tractocamión. Este es el sistema, este es el movimiento de la carga, y luego voy a tener un semirremolque que se va a acoplar a este eje dual, y que por detrás también tiene un segundo eje tándem dual, distribuyendo la carga, ¿no? Entonces, tendríamos un sencillo y dos tándem. Aquí tengo el sencillo, el tándem y el trídem, con semirremolque también. Y aquí tengo un eje sencillo con eje trasero dual en el camión tractor, y en el semirremolque y remolque un eje dual, y luego dos ejes duales tándem también, ¿no? En la configuración de cargas. Entonces, todas estas cargas corresponden a arreglos que están normados, ¿no? Y que tienen una cierta codificación. Como les decía, por el uso del software, vamos a mirar un poco la codificación mexicana, pero ah, yendo a la página para que sepan dónde, le voy a poner un enlace más adelante también. Aquí en la biblioteca, en las normas, tenemos este documento de la ABC, es el reglamento de diseño de conservación vial. Y en este documento de diseño de conservación vial, tengo la conexión un poco lenta, no sé por qué. Lo voy a abrir de mi disco duro directamente. Ustedes lo pueden descargar ahí. Tengo distintos capítulos, pero en este contexto lo que me interesa de alguna manera es el capítulo de pavimentos, donde está la auscultación de pavimentos y la auscultación estructural. Tengo los ítems. Esto es la 361. Y acá en este componente de auscultación me presenta los ensayos no destructivos, la medición de deflexiones, factores que influyen en el cálculo de deflexiones, como la temperatura, la magnitud de la carga y duración, condición del pavimento, el uso de pavimentos de efectómetros de impacto, mejor dicho,
tengo la caracterización del tráfico. De los vehículos, me ha dicho, perdón. Cuatro punto tres. Perdón, es otro manual. Este es el manual de evaluación de proyectos viales. Bueno, les voy a reemplazar el manual en el repositorio, pero en este manual, bajo nuestra configuración, tenemos la distribución de ejes, ¿no? Entonces tenemos las distintas categorías y las combinaciones, ¿no? Aquí tenemos los ejes sencillos, o el eje sencillo, sencillo, tándem, o el eje sencillo, sencillo, trídem, para cada una de las categorías, ¿no? Sencillo, tándem, sencillo, sencillo, tándem, tándem, sencillo, tándem, trídem, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y la denominación que se les da a los distintos vehículos. El C2, el C3, el CCR, el CR. Y como les decía, en función a este arreglo de, de vehículos, hacemos también el levantamiento de nuestra información en las estaciones de pesado. Entonces, volviendo a la presentación para caracterizar el tráfico, tenemos que, uno, contar los tipos de vehículos y dos, luego subdividir ese efecto en la cantidad de cargas sobre los ejes que tenemos en cada configuración de eje, ¿no? Entonces, arrancando del conteo de vehículos, luego hacemos una distribución sobre los ejes. En este caso, por ejemplo, este cuadro presenta los distintos vehículos y para cada año el porcentaje de, de vehículos que tiene cada una de estas componentes, ¿no? Y normalmente el valor con el que trabajamos de caracterización del número de vehículos es el tráfico promedio diario, ¿no? Entonces, por ejemplo, ah, en en esta estación de pesaje, dentro de nuestra configuración de ejes, tengo 1943 vehículos en esta estación y en cada uno de estos vehículos ha habido esta distribución de vehículos, ¿no? Del 11.572, del 12.400, del 13.11, del 11.272, del 113.448, del 112
47, y si este total yo lo divido entre el total de vehículos, voy a tener el porcentaje que le corresponde a cada uno de los ejes, que es lo que se está presentando aquí en la presentación. Son para distintos años, para ir viendo cómo evoluciona el tráfico, ¿no? Eso depende mucho de los centros de producción y los transportes que se generen. En algunos casos puede reducirse si es que se genera alguna otra vía de comunicación que hace que esta carretera se abandone y el tráfico se desvíe por otro lugar. Pero en general la tendencia es que a lo largo del tiempo el tráfico tienda a incrementarse, ¿no? Entonces, aquí tengo la suma en porcentaje y para todo este periodo que son 10 años, también la distribución de cada uno de los tipos de vehículos. Y como les decía, el otro concepto, además del porcentaje de distribución, es el peso que le vamos a asignar, porque no podemos meterle al sistema cada peso de cada vehículo que varía, ¿no? Entonces, normalmente trabajamos con conceptos o de peso máximo o de peso promedio, si es que generamos un espectro de cargas, ¿no? Ah, y aunque el peso lo tenemos caracterizado con relación a un peso normativo, o sea, a un peso que está delimitado en un reglamento, a una carga máxima por norma. Normalmente la experiencia indica de que en general los pesos sobre los vehículos es mucho más allá de la norma, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la viveza criolla que representa, y ustedes seguramente lo han visto. Si yo tengo un vehículo en nuestro tráfico, ustedes lo pueden ver en la carretera al norte, por ejemplo, que tiene una cierta chata de estos que transportan caña, por ejemplo, y esta chata tiene su distribución de ruedas y está apoyada con una distribución de ejes que tiene la idea de transmitir una cierta presión, ¿no? Los cañeros le ponen aquí unas extensiones, le generan igual unas cubiertas laterales y la carga que inicialmente estaba prevista contener hasta acá se sube hasta acá arriba. Y obviamente los pesos y las presiones sobre las ruedas pueden hasta duplicarse con respecto del volumen o la capacidad inicial prevista para el vehículo, ¿no? Entonces, es muy importante el tener mediciones que nos puedan orientar mejor respecto al diseño, porque si diseñamos en valores que no van a representar el funcionamiento real del pavimento a lo largo de los años, muy probablemente ese pavimento lo diseñamos para que tenga una vida de servicio de 15 años y a los 5 años ya está hecho pomada, ¿no? Y tampoco podemos asumir que todos los ejes que se van a repetir van a ir con el eje máximo, porque si lo sumo de esa manera estaría sobredimensionando el pavimento, ¿no? Cuando los vehículos pasen vacíos o pasen, o pasen con menor cantidad de carga. Vamos a borrar esto un ratito. Entonces, para ilustrar la información principalmente y para que vayamos teniendo una idea de los valores, ¿no? Esto está en toneladas. Entonces, en estos vehículos C2, el vehículo pesa alrededor de 28, de 30, 29, 25, 26, 28, 30, 26, 26, 26 como peso máximo, ¿no? O sea, el peso máximo medido. El mismo vehículo está con una distinta distribución de la carga a lo largo del tiempo, ¿no? El C3, uh, el C3 vendría a ser el que es dual y tándem, sencillo y tándem, mejor dicho.
Ese está con 26 toneladas, 36 toneladas, 41 toneladas, 41 toneladas, 38, 49, 42, 56. Aquí se disparó la carga. Este año, miren el incremento de carga, probablemente por algún tema de producción o de desvío, que había una ruta en construcción y el tráfico se ha desviado sobre esta ruta, pero se han incrementado significativamente los pesos por vehículo, los pesos máximos, y luego los otros años han vuelto a disminuir, ¿no? Aquí se han vuelto a aumentar también de manera importante. Y como les decía, eh, ya para pensar en el diseño del pavimento, para no trabajar tipo de vehículo por tipo de vehículo, en realidad trabajamos con los sistemas de ruedas, ¿no? Porque esos sistemas de ruedas con sus geometrías van a transferir una cierta carga al pavimento. Entonces, esta distribución de tráficos las podemos dividir en el efecto o sea, el número de ejes sencillos que pasan, el número de ejes sencillos de 4 llantas, o sea, con sistema dual de llantas, los ejes tándem de 8 llantas, o los triples que son tridem de 12 llantas, ¿no? Y algunos arreglos especiales de eje sencillo y de eje doble con mayor cantidad de llantas. Y esta carga, que en realidad la deberíamos distribuir en los ejes primero y luego en los sistemas de llantas, se vuelca en ejes sencillos, ejes dobles y ejes tándem y tridem con distintas configuraciones de carga, ¿no? Entonces, en el eje sencillo tengo 6.5 toneladas. Si a un eje sencillo y a un eje tándem le sumo ambos, 6.5 y 18, más o menos voy a estar en este rango de estos 28, 36 que tengo acá, ¿no? Y aquí hace una evaluación de el peso máximo permitido, que es el peso normativo, el peso máximo registrado para el eje y cuánto porcentaje de la carga se está excediendo del peso permitido, ¿no? Del peso bajo norma, ¿no? Entonces podemos ver que, por ejemplo, en estos sistemas tándem, voy a tener un peso permitido de 18, una carga máxima registrada de 30 y más o menos el 20% de la carga ah, sobrepasa el peso permitido. Y lo mismo se hace para el año, para distintos años, ¿no? El análisis para distintos años. Entonces, como les decía, un tema es la distribución del tráfico, ¿no? ¿Alguien ha podido ya instalar el programa? ¿Han visto si lo pueden correr satisfactoriamente? A mí me salió un error que necesito unos archivos para instalarlo, ingeniero. Ya, vamos a hacer lo siguiente entonces. Sería descargando la carpeta completa, ¿no? Para tener todo. Sí, sí, la idea es que la descarguen completa porque hay también algunas aplicaciones que no están dentro del programa, pero sirven para hacer cálculos intermedios. Ah, déjenme ver. Si hay algún problema con la carpeta que les he referido, pueden entrar directamente al repositorio del Instituto Mexicano y descargar de ahí. Porque de todas formas la versión es 3.1. Creo que esto ya tiene inclusive una versión 3.2 que tal vez está un poco más actualizada. Yo no me acuerdo qué versión tengo instalada, ahorita vamos a mirar.
Interesante, porque yo tenía la versión 3.0 y están con la versión 3.2 por lo que se ve. Mm, es una página antigua. A mí me instaló, ingeniero. ¿Perdón? Se pudo No, no, instalar. no debería darles problema, pero de todas formas, no está de más darle una miradita a la página del instituto a ver si hay alguna actualización. Y ya me funcionó a descargar, por decir, toda la carpeta completa de IMT y así ya funciona la instalación. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya que lo tengo abierto, pues una de esas primeras componentes es generar este análisis de tráfico. Y por ejemplo, el sistema de manera automática lo primero que hace es generarme los, generarme los espectros de carga, ¿no? Entonces yo le introduzco la componente del tráfico en porcentaje de los distintos vehículos, está aquí la codificación, ¿correcto? Y introduzco la sumatoria de cargas, le introduzco el tráfico promedio diario, anual, le introduzco que si estoy tomando cuántos sentidos y cuántos carriles, por ejemplo, aquí estamos hablando de una vía de 2 carriles por sentido, por eso pone 0,5 y 0,5. Le digo que va a tener 20 años de vida útil y una tasa de crecimiento de 3% para el pavimento, ¿no? Esta es mi proyección de pavimento. Y en base a la distribución que tiene especificada en cada uno de los vehículos, hace la asignación de ejes sencillos, de ejes duales, de ejes tándems y de ejes trídems que se van a presentar y el número de repeticiones en cada uno de los ejes, ¿no? Entonces, de esta manera estoy manejando la distribución del tráfico en los distintos ejes. Y aquí me genera los espectros. Para esa distribución de tráfico, tengo distribuciones que se ajustan a distintos criterios, ¿no? Criterios con el cumplimiento de la normativa, con una ligera sobrecarga, con una alta sobrecarga y con una muy alta sobrecarga, ¿no? O sea, cuando estoy dentro de lo legal, se supone que la distribución de tráfico no va a, a pasar en más de un cierto porcentaje la carga legal que está dada en el por la línea amarilla, ¿no? Está pasando alrededor de un 2% más o menos, ¿no? Y cuando tengo una ligera sobrecarga, ya pasa un poco más. Cuando tengo una sobrecarga alta, ya pasa un poco más. Y cuando tengo una sobrecarga muy alta, ya pasa
todavía un poco más, ¿no? Hace una distribución con distintos niveles de sobrecarga que lo tengo que evaluar en función de los datos de medición que tenga y ese porcentaje de carga que pasa la carga de diseño, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí estoy trabajando la distribución de carga. Me está mostrando cómo en función de los distintos vehículos se puede distribuir la carga estadísticamente para cada uno de los ejes, ¿no? El sencillo, el dual, el tándem y el tridem. Y luego, ya a partir de la estructura del pavimento, y eso es lo que el programa no muestra de manera demasiado explícita, genero una evaluación de el- genero una evaluación de la cantidad de años en operación, ah, tanto para fatiga por el criterio de fatiga, que es tensión en la carpeta de pavimento, o de deformación, que es aplastamiento, ¿no? Entonces, como le he puesto el espectro de carga con muy alta sobrecarga, obviamente me ha indicado que va a durar un año, y le pongo que cumple el criterio de la carga legal, me va a generar mucha más vida útil, ¿no? Y si quiero que me dure más, puedo mejorar las condiciones del asfalto, ¿no? Introduciendo, por ejemplo, asfaltos especiales donde le pueda subir el, el módulo del asfalto, o introduciendo materiales de capa granular mejoradas. Y en este caso tiene integrada la capa subbase con la subrasante, pero podría también introducir una capa adicional. Base vamos a ponerle de 20 pulgadas. Espesor de un módulo de 100 pascales. Estoy introduciendo una capa adicional, ¿no? Una base granular, una subbase y la subrasante. Y al analizar al ejecutar el análisis, él de manera interna calcula las deformaciones y calcula los mecanismos de deterioro. Y ahora ha mejorado con estas nuevas características la fatiga, la vida por fatiga a 4.5, pero la vida por deformación sigue siendo 1.3, y esto está afectado por la deformación en esta capa. Entonces, esta capa es la que tenemos que mejorar y llevar más arriba ese valor. 30 está. Podemos poner una subrasante mejorada. Donde ya va a mejorar este desempeño, ¿no? O sea, el asfalto me va a ayudar a mejorar este desempeño, el espesor del asfalto y su rigidez, y el espesor de las capas y el de la rigidez de la subrasante me va a ayudar a mejorar este criterio, ¿no? En base a dos criterios distintos estoy haciendo el diseño. Obviamente el tráfico puede ser bastante importante, por eso estamos viendo esta situación. Podríamos reducir el tráfico y ver qué escenario nos presenta. Pero básicamente quería mostrarles el concepto partiendo a partir del el análisis de la distribución de vehículos, su conversión en ejes, con cierto porcentaje y número de repeticiones por eje, y la definición de los espectros de carga, que me van a mostrar cómo se distribuye la carga en función de la carga legal. Para este modelo, ¿no? Hay otros modelos que pueden tener otras consideraciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario.
aquí en sus herramientas tiene una calculadora de módulos resilientes y una calculadora de módulos dinámicos que, basado en la base de datos que tiene el IMT, nos hace una caracterización del material en base a la clasificación y en función de los esfuerzos que se introduzcan le puede dar un valor que saca de su base estadística, que lo vamos a mirar cuando entremos al ensayo propiamente dicho, pero es una herramienta y también tiene una herramienta muy interesante que vamos a usar que sirve para la evaluación de las deformaciones, para luego utilizar los modelos de deterioro. Permítame un segundito. En la misma carpeta, está la calculadora de formuladora de módulos dinámicos y esta aplicación que inicialmente estaba por fuera del programa de pavimentos y ahora está por dentro del programa de pavimentos, ¿no? Entonces, igual el programa ha ido evolucionando. Solo que les estoy poniendo la última versión. No ha ido yendo con la 1.1, la 2, la 3, la 3.1 y parece haber una versión 3.2 más. Y esta está más actualizada que la que tengo en el servidor, se las voy a colocar. Puede ser que no haya colocado ahí la última versión, pero sí, si esta es más actual, se las pongo. O creo que no coloqué esta porque tenía menos herramientas. Déjenme mirarlo con calma y lo revisamos. Pero vamos a utilizar estas herramientas en el primer trabajo práctico que vamos a desarrollar, que ya lo voy a asignar para este fin de semana que viene. Ok, entonces, el primer aspecto, como les decía, tiene que ver con el análisis de la distribución del tráfico, ¿no? Y el segundo aspecto tiene que ver con la caracterización dinámica del comportamiento de las cargas. Pues volvemos a la presentación. Tenemos la distribución de cargas. Y para el cálculo de solicitaciones, eso tal vez sea interesante mostrarlo con esta otra gráfica también. Voy a tener una caracterización de la geometría de los ejes. Esa caracterización va a venir dada por la distancia entre llantas, el diámetro equivalente que utilizo para hacer el cálculo y la distancia entre el arreglo de llantas, ¿no? Porque todo ese arreglo constituye un eje. E inclusive hay algunos laboratorios que tienen arreglos con ejes y pistas de circulación donde van ensayando el efecto de las cargas con distintos arreglos, circulando a distintas velocidades, variando el tipo de asfalto y colocando cargas también, ¿no? Esa es la forma en la que pueden evaluar el efecto de un eje
de un arreglo de ruedas a una cierta velocidad. Son unos campos de pruebas. Entonces, aquí el elemento importante es la presión de la llanta, porque esencialmente la presión de la llanta de alguna forma tiene que igualarse con la presión de contacto en base al área de contacto, ¿no? Entonces, si yo tengo una carga y tengo una baja presión en la llanta, voy a tener que los elementos de la estructura de la llanta de las paredes de la llanta van a quedar sometidos a compresión y la llanta va a tener que extender su superficie de contacto para poder transmitir esa presión de contacto al suelo y en algún caso puede darse un incremento no por la presión de inflado de la llanta, sino por el efecto de la carga, ¿no? En contraste, cuando tengo una llanta a alta presión, las paredes se ven sometidas a tracción de la llanta y el área de contacto se reduce. Entonces, por eso es que en muchos casos cada fabricante de la llanta, de un determinado tipo de llanta, tiene una presión de trabajo recomendada para circular en el tráfico. Y en vehículos que traen carga, inclusive en las camionetas, hay presiones recomendadas cuando vas a estar sin carga, cuando vas a estar con carga. Y en la medida de que cumplimos esa recomendación, generamos un mejor trabajo en el desempeño de la llanta y en la transmisión de la carga al pavimento. Entonces, con el propósito de hacer los cálculos, definimos una presión de la llanta que contra la carga aplicada que la vamos a tener, nos va a determinar un área de contacto para generar esa presión. Entonces, si tengo la presión definida y tengo la carga aplicada, voy a definir el área de contacto que normalmente se la define como una superficie circular equivalente, aunque no necesariamente la superficie circular, el efecto es muy parecido. Entonces, la presión de inflado también tiene un rol. Y el otro rol está en los efectos que produce la rueda al acercarse, al estar sobre el punto de análisis y al alejarse del punto de análisis, ¿no? Y era lo que comentábamos en el tensor de esfuerzos en 2 dimensiones. ¿Qué esfuerzos se pueden producir sobre este elemento? Considerando solamente el análisis en el plano que está alineado con la línea de ruedas, voy a tener una carga vertical, ¿no? Que actúa arriba y abajo, ¿no? Voy a tener la carga horizontal, que es la que viene dada por el confinamiento. Este confinamiento, por una parte, va a tener 2 componentes, vamos a decir. Ambos, el esfuerzo vertical y el esfuerzo horizontal, recordamos ayer que decíamos que, por ejemplo, si estoy analizando esto en el punto P de la subrasante, aquí cada una de estas capas va a tener un cierto espesor, ¿no? Con una altura, y cada una de esas alturas va a tener un cierto gamma, que es el peso específico, ¿no? Entonces voy a tener seguramente, para llegar a este valor de tensión vertical, voy a tener un gráfico como el que recordaremos que hacíamos, que parte desde arriba en 0 y es solo por el peso, por eso parte de 0 y actúa de esta manera, ¿no? Va acumulando esfuerzos hasta llegar al esfuerzo vertical. Y sabemos que a este esfuerzo vertical por el confinamiento del material está asociado un esfuerzo horizontal que normalmente, como decíamos ayer, lo podemos aproximar por el K0,
y el esfuerzo vertical. Entonces, este esfuerzo inicial es el estado inicial de tensiones por efecto del peso del material, ¿no? Que va a componer tanto este esfuerzo vertical como este esfuerzo horizontal, ¿no? Y tengo el efecto de la rueda, ¿no? Que el efecto de la rueda cuando está acá, como lo vamos a ver, se va distribuyendo en profundidad, ¿no? Las tensiones son más fuertes en las capas que están más superficiales y menos en las capas que están más abajo. Entonces, por ejemplo, partiendo del modelo de Boussinesq para una carga circular, que es como una fundación circular, ese modelo comparado con este gráfico sería más o menos así, ¿no? Voy a tener el eje vertical hasta el punto este y empieza con un valor muy alto de tensión arriba y en la medida en la que va bajando, va generando una disminución en el esfuerzo, ¿no? Esto va cambiando de tendencia con el cambio del gamma del material y esto es una distribución que se ajusta por la ecuación de Boussinesq de distribución de cargas o por los modelos bicapa o multicapa que vamos utilizando. No vamos a ir viendo esas ecuaciones, solamente la idea es que tengan el concepto esquemático. Entonces, esto también es un delta, esfuerzo vertical producido por la carga. El sigma vertical, que también se va a convertir en una componente de esfuerzo horizontal multiplicado por el K en reposo del suelo, ¿no? Pero miren qué interesante este fenómeno. Aquí en la parte de las capas más superficiales, la capa base y la capa subbase, tanto el esfuerzo sigma 1 como sigma 3 van a verse afectados de manera relativamente ligera por el peso del terreno, porque no tienen mucha altura, pero va a haber una componente más fuerte de la influencia de la sobrecarga en tráfico, ¿no? Y ya en las capas más bajas de la subrasante voy a tener mayor carga vertical, por ende también mayor confinamiento, por efecto del peso de los materiales, pero un poquito menos por efecto de la carga aplicada por la rueda, ¿no? Que ambos temas están en análisis. Y el otro tema es que cuando la rueda se va acercando, por efecto de la velocidad, tiene una influencia de esfuerzo cortante que avanza en una dirección en la medida en la que la rueda va avanzando, ¿no? La rueda genera acción contra el terreno en carga horizontal en el contacto de la rueda con la capa del suelo, porque la rueda cuando gira para generar tracción tiene que, en base al rozamiento, generar una fuerza de rozamiento aquí y esa fuerza aparece sobre esta capa y se ve representada en una dirección cuando la rueda está antes del punto de control. Cuando la rueda está en el punto de control, esos esfuerzos cortantes desaparecen, o sea, no tienen efecto, pero tan pronto como pasan el punto de control y van más allá, estos esfuerzos que se producen por la fricción entre la rueda y el pavimento generan cortantes en la otra dirección. Y ustedes saben que estos esfuerzos son por pareja, ¿no? Este va en cupla con este, y este va en cupla con este, y lo mismo cuando están en la otra dirección, ¿no? Este va en cupla con este, y este va en cupla con este, para equilibrar esa fuerza que se genera por la fricción y transmitirla en profundidad. Entonces, estos esfuerzos en el punto de control se hacen cero para el cortante, pero van teniendo valores importantes y alcanzan un cierto máximo y luego bajan al cero para los valores tangenciales, para los esfuerzos tangenciales. Y está esta consideración que también la vamos a considerar al momento de hacer el ensayo triaxial, que es la distribución de los esfuerzos, ¿no? Que actúan sobre la muestra cuando hagamos los ensayos. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, de los ensayos para las fundaciones, decíamos, una fundación va a tener una profundidad, no sé, de influencia hasta un cierto punto donde yo tomé mi muestra de 10 metros. Si multiplico 10, que es la profundidad en metros, por 20, mi presión de confinamiento por el efecto del material inicial sería de 200 kilopascales, ¿no? 20 por 10. Y si tengo una sobrecarga que me pueda producir un incremento de tensión que no sea tan grande porque ya está profundo,
o si es un pilote puede que sea inclusive la parte de la punta del pilote y sea muy profundo, pero me puede producir unos 100 kilopascales, por poner un valor de delta de carga, ¿no? Entonces, este va a ser mi sigma inicial, mi sigma 3 de confinamiento, y este va a ser mi delta sigma, que es el desviador, y me va a llevar a valores de 100, digamos, ¿no? En cambio, cuando analizo el pavimento, este confinamiento, como mucho, si el paquete tiene, como decíamos, 10 centímetros más 50 de las capas, más unos 20 centímetros para hacer un control acá, estoy hablando de entre 0,50 y 1 metro de profundidad. Entonces, mis esfuerzos de confinamiento iniciales por efecto del peso del terreno van a ser 1 por 20, van a ser más o menos 20 kilopascales de esfuerzo de confinamiento, ¿no? Y el efecto de la sobrecarga, que también los pesos que están sobre las ruedas generan presiones que no son a veces tan importantes como las de una fundación, pueden estar en el orden de los 40, 50, 60 kilopascales de sobrecarga en el contacto y en profundidad eso va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, las magnitudes de los esfuerzos bajan significativamente, por un lado, ¿no? Cuando comparo con los otros ensayos que habíamos visto. Y si además considero que en el punto de control más importante, que es cuando la rueda está encima, donde los valores normales adquieren los valores máximos, los esfuerzos cortantes son 0, esta es la figura de un ensayo triaxial, si ustedes recordarán, ¿no? Tengo la probetita sometida a presiones, tengo la probetita sometida a presiones sigma 1 y sigma 3, ¿no? Y va a venir un esfuerzo desviador delta que me va a cambiar un poco la relación de los esfuerzos para que yo los analice y los estudie, pero como la magnitud del esfuerzo es chiquitita y va a venir acompañada también de un incremento de sigma 3, no preveo que esta condición de carga me produzca la falla de la muestra. Pero sí tengo un problema, y el problema es que van a pasar muchas cargas al mismo tiempo. Y esas cargas me van a producir efectos normales, tensiones normales con efecto dinámico, y por eso el ensayo de módulo resiliente o el triaxial dinámico, como también se llama, no pretende hacer que la falla al corte, sino que pretende colocar rangos de tensiones que reproduzcan las tensiones que se van a producir dependiendo del componente que esté analizando, ¿no? Si estoy haciendo sobre capa base, sobre capa subbase, tendré que considerar las tensiones que se producen a ese nivel, y si estoy haciendo sobre la subrasante, de la misma manera, ¿no? Pero los segmentos de tensiones son más pequeños, no se pretende la rotura de la muestra, y lo que se pretende es ver cómo se comporta la muestra ante un ciclo de repetición de cargas. ¿Se ha entendido eso? Entonces, aunque la forma de hacer el ensayo es bastante parecida, la magnitud de los esfuerzos en comparación con un ensayo triaxial convencional para fundaciones y la naturaleza dinámica de la carga son la diferencia del ensayo de módulo resiliente o el triaxial dinámico con el triaxial estático. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? A ver si alguien ha escrito algo. Creo que no. Ok. Entonces, en la naturaleza dinámica de la aplicación de la carga está el giro de la rueda y el movimiento de la rueda, y vemos ese efecto, ¿no? Que en el punto cero, ¿no? En el punto de control, que vendría a ser en lo que se refiere a los esfuerzos verticales, voy a tener voy a tener la aparición o sea, voy a tener el efecto de la carga, considerando la duración del pulso. Cuando la carga se esté acercando al punto de control,
va a empezar a crecer el esfuerzo vertical, ¿no? Va a ir creciendo hasta llegar a su máximo, cuando justo la carga pase por el punto de control, y luego va a ir disminuyendo en un cierto tiempo, que es precisamente el que define este pulso, que define el inicio del incremento de esfuerzo, el alcanzar su máximo valor y el reducirse hasta cero nuevamente cuando pase el eje, ¿no? Y los esfuerzos que ya los habíamos evaluado, esfuerzos verticales, esfuerzos horizontales, que son los de confinamiento, y los cortantes, ¿correcto? Entonces, como pueden ver, recordarán en este gráfico que ayer decíamos que este valor de K es más o menos entre 0,50 y 0,60 el valor de vertical, y la tendencia debería ser muy similar. Entonces, como pueden ver aquí en el esfuerzo de confinamiento, que es el sigma 3, que también son esfuerzos horizontales, pero la magnitud baja a un valor entre el 60 y el 50%, pero como está asociado al efecto de la carga, también se incrementa cuando empieza a incrementarse la carga vertical, tiene una distribución un poco más achatada en el valor máximo, y termina cuando termina el esfuerzo vertical, ¿no? Y en el de corte, voy a tener la onda cuando se esté acercando a la carga y la onda cuando se esté alejando de la carga, ¿no? Que como decíamos, se percibe también cuando la llanta se acerca al punto de control, genera un incremento hasta llegar a un pico, ¿no? En el impulso, y de ahí empieza a bajar para que cuando pase por el punto de control sea cero. Y cuando abandona este punto, nuevamente baja, alcanza otro máximo y luego vuelve a cero cuando ya el efecto de la carga se ha disipado, ¿no? Entre eje y eje va a haber un periodo de retraso y luego vuelve a producirse otra vez un ciclo de distribución de esfuerzos, que son los esfuerzos que estamos viendo. Estos vendrían a ser los esfuerzos que están dados en una cierta capa, digamos, ¿no? En la medida en la que te vayas más arriba, más abajo, vas a tener mayor magnitud en función de la influencia, y eso se va viendo en los gráficos más adelante. Pero esta es la distribución de los esfuerzos, ¿no? Entonces, hay esta connotación y la identificación de estos puntos de aproximación, el punto de control y de alejamiento de la carga. Entonces, a partir de esta caracterización, es que se hacen lecturas en campo a partir de esas vías. Voy a intentar encontrar algunas fotos de esos campos de prueba, que son pistas donde la carga circula, y se va evaluando la influencia, por ejemplo, de la profundidad bajo la superficie del pavimento en el efecto con relación a la velocidad de la carga y cuánto es el tiempo de pulsación que tiene la carga, ¿no? Esta es una de las características que se toma, ¿no? Entonces, cuando la velocidad es muy pequeñita, en este caso es una milla por hora, eso más o menos representa 1.6 kilómetros por hora, el tiempo de duración del pulso es más grande, ¿no? Y en relación a la profundidad, se consideran señales que varían con una tendencia sinusoidal o con una tendencia triangular, o en este caso una tendencia cuadrada, ¿no? En la aplicación de la carga. Y en el desarrollo de los ensayos triaxiales, en el modelo de aplicación de la carga, distintas versiones del ensayo triaxial dinámico han impuesto cargas sinusoidales, cargas triangulares y cargas cuadradas, aunque en este momento el estándar es la aplicación de la carga senoidal, ¿no? Entonces, con distintas velocidades, tenemos distintos efectos a distintas profundidades, ¿no? Pero podríamos decir que un estándar, por ejemplo, para las capas base y subbase, estaríamos hablando de 8 pulgadas de profundidad, más o menos, considerando
4 pulgadas de pavimento y 4 pulgadas de capa base, entre 8 y 12 pulgadas, estaríamos en esta zona, ¿no? Y dependiendo de la velocidad media que queremos considerar, ¿cuál será la velocidad media de diseño en nuestras carreteras? Debe ser unos 60 kilómetros por hora, y dividido entre 1.6. Más o menos estamos en el orden de entre 30 y 40 millas, ¿no? Entonces, como pueden ver, la tendencia está entre 0,1, como la referencia que agrupa distintas velocidades que son las más comunes, ¿no? Entonces, este gráfico nos puede servir de referencia para enlazar ambos gráficos, ¿no? Aquí el valor de uno está llegando a 20 pulgadas, de 0,1, ¿no? Aquí tengo el de 0,1 a 20 pulgadas más o menos. Entonces, con la carga cuadrada es un poco menos los tiempos de duración, con las cargas triangulares es un poco más, y con las cargas sinusoidales es un poco más, y con las triangulares un poco más todavía en la generación de la señal, ¿no? Pero hay esos arreglos. Y como les decía, siendo que prima ahora en el ensayo la sinusoidal, el valor de referencia se va centrando en 0,1. Y finalmente, este efecto del efecto dinámico de la carga, no lo consideramos en el cálculo de las tensiones y las deformaciones, sino lo consideramos en la forma de caracterizar la respuesta del material, ¿no? O sea, la magnitud de la carga va a venir tomada en cuenta en el análisis de las deformaciones y de las tensiones, pero la naturaleza dinámica de la carga, porque hacemos un ensayo estático lineal para la consideración de las deformaciones, la tomamos en cuenta en la caracterización del material. O sea, la parte dinámica la tomamos en cuenta en la caracterización de los materiales, ¿no? Entonces, ahí es donde evaluamos que para cada rueda se dan los pulsos, que esos pulsos en magnitud dependen de la carga que se distribuya en cada eje y la forma en la que, de acuerdo al arreglo de llantas, se distribuya del eje al pavimento, ¿no? Y que en general los tiempos de duración están en esa magnitud de 0,1, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, registros de distintas velocidades, en este caso en kilómetros por hora, graficadas en magnitud, en nivel de impacto, con el 100% de la carga, con 50% de la carga, cuando no esté cargado, ¿no? El efecto del peso del vehículo es relativamente pequeño en relación a la magnitud de la carga, ¿no? Para este tipo de camión con eje sencillo, tándem y tándem, ¿no? Y aquí tenemos un sencillo tándem con semirremolque y remolque, que es lo mismo, ¿no? Está el impacto relativo de la aplicación de la carga y están los tiempos de duración. Entonces, como les decía, la magnitud de la carga la vamos a colocar cuando consideremos la carga sobre el eje, en el cálculo de las deformaciones, y la parte dinámica del comportamiento dinámico lo consideramos en la caracterización del material y en el ensayo triaxial dinámico. Y aquí tenemos otros registros. En este caso, esfuerzos reales de esfuerzo vertical versus tiempo, lo mismo, ¿no? Lo importante más o menos es la duración de la señal y la magnitud de la carga para distintos ejes, ¿no? Aquí tengo el eje delantero alrededor de 28 kilopascales y en el trasero alrededor de 60 kilopascales. Y aquí tengo el mismo efecto, pero en términos de
deformaciones, precisamente para estos valores, ¿no? Había sido 27 kilopascales y 60, y eso me está produciendo una deformación, estas son deformaciones verticales, de 0,50 y de 1,2 más o menos para la presión de 60 kilopascales. Entonces, la naturaleza de la carga cíclica la tomamos en cuenta en el ensayo triaxial al momento de definir los módulos de elasticidad o los módulos resilientes, en este caso los módulos de elasticidad dinámicos, sometido a carga dinámica, y la magnitud de la carga la tomamos en cuenta en la evaluación de los esfuerzos, tanto verticales como horizontales, y las deformaciones que utilizamos al momento de incorporar de realizar la evaluación de deformaciones para el diseño, ¿no? Ahora, estos esfuerzos verticales también me influyen al momento de intentar caracterizar el material, que es lo que hacemos en el ensayo triaxial. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o algún comentario? Vamos a entrar con más detalle en la consideración de las ecuaciones de caracterización en el ensayo triaxial, pero volviendo a la presentación de introducción, que presentaba un pequeño resumen. Para materiales finos que normalmente están asociados con la subrasante, en el análisis del comportamiento, para una misma muestra que he preparado, lo que normalmente se hace en el ensayo triaxial dinámico es mantener esta señal de 0,1 segundos con una pausa de 0,9, luego utilizar 0,1 y 0,9. El ensayo determina un conjunto de repeticiones que está normado y también los esfuerzos de confinamiento y los esfuerzos cíclicos para distintas configuraciones de material que se pudiese presentar, ¿no? Dependiendo del espesor de las capas. Entonces, inicialmente el ensayo inicia con un ciclo de acomodo en el que pone un esfuerzo de confinamiento, por ejemplo, de 27,6, un esfuerzo de contacto, que es un esfuerzo inicial, que es el que carga de 5,5, y luego le genera un ciclo de 48,3 kilopascales. Entonces, si ven los valores tanto del confinamiento como de la sobrecarga, está más o menos enfocado en ese análisis que hacíamos de la distribución de esfuerzos en el paquete estructural, ¿no? Y el ensayo va realizando, por ejemplo, 1000 repeticiones con esta configuración, y luego genera ciclos de 100 repeticiones, por ejemplo, para un esfuerzo cíclico de 27, que luego va incrementando en 48, en 69 y en 96, hasta llegar casi a los 100 kilopascales, ¿no? Entonces, esto está representando el efecto de la sobrecarga, ¿no? Y estos valores están representando el efecto del confinamiento en el terreno, ¿no? Estos valores, a diferencia de lo que sucede con el ensayo triaxial estático, no los ponemos con presión de agua, sino que como son más pequeños, puedo inducirlos a través de presión neumática, a través de presión de aire, ¿no? Lo que facilita la realización del ensayo. No tienen que ser tan grandes como para romper la muestra. Por ejemplo, en el ensayo triaxial a veces hacemos ensayos
que parten de presiones de confinamiento de 200, vamos a 400 y 800 kilopascales, y rompemos con, no sé, pues 400, 1000 y 1200 kilopascales, digamos, ¿no? Porque queremos romper la muestra. En cambio aquí el propósito de no romper la muestra es evaluar el comportamiento. Y normalmente de estas repeticiones se hacen lecturas de 95 repeticiones para regularizar el comportamiento, y simplemente se miden las últimas 5 y se promedia el módulo resiliente para obtener la información. Entonces, tengo informaciones con confinamientos altos de 55 y voy bajando 41, 27 y 13. Para el siguiente ciclo, que ya sube el esfuerzo aplicado, el efecto de la carga, tengo confinamientos otras de 55, 41, 26 y 13, y de esa manera puedo lograr una envolvente, ¿no? En el caso de los materiales finos, el comportamiento, como decíamos en la clase inicial, viene fuertemente influido por el esfuerzo de confinamiento. Entonces, aquí estoy obteniendo los esfuerzos de confinamiento, que son los normalizados en el ensayo. Para cada curva, estoy incluyendo el esfuerzo desviador que tomo en cuenta, que es el efecto de la sobrecarga. Y a partir de eso, considerando la influencia del esfuerzo desviador y del esfuerzo de confinamiento, obtengo mi módulo resiliente. Esto va un poco en consideración que les decía ayer, de que del resultado del ensayo, que intentábamos tener un solo valor por ejemplo, módulo de elasticidad o ángulo de fricción o cohesión, ahora entramos a una nueva forma de evaluar la información, donde tomamos en cuenta el efecto de, por un lado, las tensiones de confinamiento que tengo, las sobrecargas que se aplican, en consideración con un ciclo de cargas aplicado que me va a dar un módulo elástico recuperable, y además voy a controlar que la deformación plástica esté dentro de un límite para garantizar el funcionamiento del pavimento. Y estas tendencias obviamente son curvas logarítmicas o exponenciales, dependiendo de cómo formule el gráfico o los modelos de cálculo, que ya no tienen esa connotación lineal que se buscaba con las gráficas que teníamos antes, ¿no? Para identificar, por ejemplo, el coeficiente el coeficiente de compresibilidad o el coeficiente de compresividad en descarga. Y de una manera muy similar a lo que se había hecho con el ensayo de consolidación. En el ensayo de consolidación habíamos dicho, no vamos a romper la muestra, la vamos a someter dentro de un anillo de acero, que es el anillo de consolidación, a una carga, de modo que sabiendo que aquí va a haber un confinamiento por efecto de esta propia carga, no va a haber una falla nunca, ¿no? Y vamos a caracterizar el comportamiento de esfuerzos normales. El triaxial dinámico hace lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Que ahora, en lugar de poner un anillo de acero y no saber cuánto es el esfuerzo de confinamiento, ahora estamos incorporando un esfuerzo de confinamiento que corresponde con un valor de sigma 3. Entonces, esto en el ensayo de consolidación, esto era desconocido, porque no lo estaba midiendo. Ahora sí lo estoy midiendo, es más, yo lo estoy imponiendo, el esfuerzo de confinamiento. Y por otra parte, la carga que antes ponía, el esfuerzo desviador, va a ser una función del tiempo. No va a ser una carga fija, sino va a variar con el tiempo, ¿no? Entonces, esa variación a lo largo del tiempo me permite inducir un comportamiento dinámico y caracterizar el módulo resiliente que corresponde con el comportamiento o la respuesta a una solicitación dinámica, ¿no? Y lo mismo con los materiales granulares. Los ensayos tienen predefinidos los valores de confinamiento y de esfuerzo cíclico para los distintos materiales. En este caso, el rango de asentamiento va con 103 de confinamiento, con 20 de esfuerzo de contacto y con 200 de esfuerzo de cíclico y 1000 repeticiones. Y a partir de aquí empezamos a medir nuevamente
variando, ¿no? Aquí estoy con 20.7 y 10.4, 41 y 20, 69 y 34, 103 y 51, 138 y 69. Y cuando voy al siguiente ciclo, aquí me bajo a 20.7, solo que en lugar de poner 10.4, para este otro ya voy con 20.7. Entonces estoy subiendo la relación entre sigma 3 y delta sigma D, el esfuerzo desviador. Y voy generando otro ciclo de 100 repeticiones y en las últimas 5 mido la respuesta, ¿no? Entonces, aquí están los rangos que para los materiales granulares corresponden al segmento que compondría la capa base y la capa subbase. Y lo mismo tengo la respuesta, solo que evaluando las distintas ecuaciones de correlación, se ha mostrado de que existe una mejor correlación en los suelos granulares con el invariante de tensiones, ¿no? O sea, la suma de sigma 1 más sigma 2 más sigma 3, o sigma 1 más 2 sigma 3 dividido entre 3, que se correlaciona con el módulo resiliente. Y aquí ya no estoy tomando en cuenta los valores de sigma 3 que tenía antes, porque aquí los estoy incluyendo dentro del invariante, ¿no? Entonces aquí simplemente entro con el invariante que calcule. Igual tengo que saber cuánto es sigma 1 y sigma 3 para poder calcular el invariante, y asumo el valor de módulo resiliente de acuerdo a los datos del ensayo. Entonces, vamos a entrar con detalle al procedimiento del ensayo y a las distintas ecuaciones y modelos de cálculo y los valores de los coeficientes que se definen, estos coeficientes que normalmente se denominan K1 y K2 en esta correlación, ¿no? Creo que arriba no están mostradas las correlaciones, pero igual las vamos a analizar. Pero la idea es que primero conceptualmente entendamos el funcionamiento del ensayo en el contexto también de lo que hemos visto ayer de los otros ensayos, y entendiendo también cómo han ido evolucionando los enfoques de análisis en función de tener mejores equipos y de comprender la interacción del comportamiento del suelo con distintas variables adicionales, ¿no? Como el esfuerzo de confinamiento, y veían que en las cargas monotónicas tomábamos en cuenta la historia de carga a través de la presión de sobreconsolidación y también el índice de vacíos y el ángulo de dilatancia, ¿no? Que esos conceptos no se han introducido en esto porque le da más peso a la respuesta dinámica de las cargas y a la respuesta resiliente, que además es una respuesta prácticamente elástica del comportamiento. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Entonces, podemos ver algunos de estas herramientas del software en el contexto de lo que acabo de explicar. Por ejemplo, en este calculador de módulos resilientes, precisamente la herramienta que me proporciona basado en su base de datos de ensayos, sale de su base de datos de ensayos,
es que yo pueda definir qué profundidad de capa voy a tener, ¿no? Con esta profundidad de capa, dependiendo si estoy en una capa base o una capa subbase, va a poder calcular los valores de sigma 3 y de sigma 1 para darse una idea de más o menos cuál va a ser el valor de módulo en función de esos esfuerzos. Por ejemplo, voy a plantear un pavimento de 0,10 y una capa subbase y base que en promedio tengan, por ejemplo, por decir algo, 20 y 30, que son 50, que serían 25 más los 10 del pavimento, aquí en promedio estarían en 35 para una capa base o una capa subbase, que son materiales granulares normalmente. Y al decirle granulares, le tengo que indicar si la selección de materiales es una grava bien seleccionada. Esta condición de grava bien seleccionada, y por eso era importante revisar el sistema de clasificación, me dice que voy a tener una fracción fina menor al 5%, con material predominante de grava, o puedo pensar en una arena que también está bien gradada, que tiene menos de 5% de material fino, ¿no? Obviamente se espera que la grava tenga mejor respuesta que la arena. Y le digo calcular, y me establece que para esa grava con esta condición de confinamiento voy a tener 267. Ahora, si este material yo lo cambio a la arena, el valor baja a 233, ¿no? Y si este valor 233, yo tengo un paquete más pequeño, mi paquete va a ser de 20 y 20, que me da un valor de 40 más 10, 50, y eso me da un valor promedio de 25. Esa afectación en la consideración de las tensiones me lleva a que para este mismo material arenoso ya la capa se baje a 304. Entonces, de alguna manera, si no tenemos ensayos específicos para ese lugar, en base a la clasificación y en base a las tensiones, aquí se está considerando las tensiones y el comportamiento dinámico, puedo obtener unos valores aproximados del módulo resiliente para entrar en los cálculos, porque vamos a entrar a los cálculos y vamos a ver que estos son los valores que requerimos, ¿no? O si estoy caracterizando mi subrasante, ¿no? Y en el caso de la subrasante, poniendo esta misma carpeta con 0,50 de capa, y voy a tomar en consideración, aunque normalmente se dice el espacio semi-infinito ahí, pero me voy a alejar unos 10 centímetros del contacto para tener un valor representativo, no el del contacto que me va a dar los valores máximos, porque en profundidad ya no voy a tener la influencia tanta influencia de la sobrecarga, pero eso lo podemos subir a unos 0,6. Y en ese caso ya voy a tener una caracterización de materiales finos. ¿No? Y en el caso de la caracterización de los materiales finos, fíjense que aquí fino está suponiendo que tengo materiales con contenidos lo voy a poner de esta manera. Me voy a venir a granulares todavía. Granulares, ese W o GW, estoy hablando de fracción fina menor al 5%. Este símbolo mixto de SWSM me está hablando de una fracción fina entre el 5 y el 12%. Y este valor de SM me está dando una fracción fina mayor al 12%. Entonces, este debería ser el material que menos, que peores condiciones tenga, digamos, ¿no? En términos de módulo. Voy a volver al 0.25 que tenía. Entonces, de esta arena bien gradada, que me daba el valor de 304, en la peor condición del material, que es una fracción fina entre 12
y el valor máximo que se admita para una capa base y una capa subbase, que ahorita lo vamos a revisar, baja hasta 162, ¿no? En el cambio de la condición del material. No ha cambiado la relación de esfuerzos, sino ha cambiado la cantidad de material fino que tiene el terreno y con eso cambia su comportamiento. Tal vez sea un buen momento para revisar este otro manual, para que los vayan conociendo los documentos. Acá en estas mismas normas del ABC, en la norma de suelos, prácticamente al iniciar, tengo un procedimiento que regula la descripción, identificación visual y manual de los suelos. Y tengo este que me dice recomendaciones generales para suelos y sus aplicaciones como materiales de construcción. Aquí en esta descripción, con esta norma, tengo regulaciones con respecto a las características de cada una de las capas y las condiciones que deben cumplir, tanto en términos de resistencia a los materiales como en términos de granulometría. Entonces, por ejemplo, para capas subbases y para capas bases y para carpetas de rodadura, me establecen un límite líquido máximo de 35. O sea, ahí estaría descartando totalmente la posibilidad de tener materiales de alta plasticidad, ¿no? Porque la condición de alta plasticidad está por encima de los 50, y en los índices de plasticidad me regula como límites 8, 6 y de 5 a 10, lo que la caracterización de arcilla se ve bastante limitada también, ¿no? Y en la resistencia del material pétreo, me dice CBRs para material de la capa subbase, mayores a 40%, vamos a ver en algún momento la caracterización del ensayo CBR, aunque ustedes lo han hecho, y desgaste de los ángeles de no más de 40. Para las capas base, que también son granulares, me dice CBRs mayores a 80% y desgastes de los ángeles menores a 35%. Y en la granulometría que me habilita las mallas, las curvas TM50A para este lado y TM50B y C y TM25. Me voy a analizar aquí las curvas TM50A, B y C. Los porcentajes que me permite de materiales finos, por ejemplo, aquí están limitados a 20, aquí está limitado a 10 y aquí está limitado a 15 y aquí está limitado entre 5 y 15, ¿no? El material que pasa, también 200. Entonces, en esta caracterización que tengo de 0 a 10, ya no entraría ese material final que hemos caracterizado, porque eso está por encima de 12%, ¿no? Sí entraría acá, pero con la limitación de llegar máximo hasta 15 o máximo hasta 20 para cumplir características de capa base, capa subbase, ¿no? Entonces, esa es la condición. Y para las otras capas, que normalmente son las subrasantes, que es las que caracteriza como material fino, en el auxiliar en la calculadora de módulos, no me indica la clasificación, sino me indica la condición del suelo, y esta condición de rígido a muy suave está basada en la consistencia, ¿no? Que era la relación entre el contenido de humedad menos el índice plástico dividido entre el límite líquido menos el límite plástico, que es el índice de plasticidad,
Entonces, cuando los materiales están cerca de su límite plástico, son rígidos. Por eso es importante también conocer el límite plástico. Y aquí, por ejemplo, habíamos dicho que le vamos a poner 0,50. Para un material rígido, en su grasante me da un valor de 78. Y si el material está más cerca del límite líquido, que es más o menos donde compactamos, normalmente la humedad óptima está un poco por debajo de la humedad de saturación. No lo voy a poner muy suave para no ser exagerado, o vámonos al peor escenario. El mejor escenario para este material fino es con esta profundidad de confinamiento a 78.8, y en muy suave el peor escenario es, aquí me dice que no resiste nada, que fluye, ¿no? 18 megapascales, ¿no? Para que tengan una idea. Ahora, cuando el material es tan malo, ¿qué me corresponde? Mejorarlo. ¿Y cómo puedo mejorarlo? A través de distintos sistemas de estabilización, ¿no? Y en los distintos sistemas de estabilización, el comportamiento ya no se ve tan influido por las tensiones, porque un suelo estabilizado normalmente es un suelo cementado, entonces ya no se ve tan afectado por las presiones de confinamiento ni las presiones desviadoras, sino se ve más afectado por la condición de la cementación o de la inclusión del asfalto, y eso lo mide a través del ensayo de compresión inconfinado, ¿no? Obviamente un suelo cementado normalmente puede estar especificado para cumplir valores de 2, 3, 4, 5 megapascales. Más allá de eso no va a serlo, ¿no? Entonces podríamos ir en rangos de 2 y 5, dependiendo de cómo lo estabilizamos. Normalmente con cemento Portland podría considerar hasta un 5 megapascales, y eso me va a dar un módulo resiliente de acuerdo a la base de ensayos de prácticamente 1000, o sea, puedo mejorar significativamente la respuesta cuando mejoro con asfalto. Él me está poniendo como elemento de control el valor de estabilidad, que es el ensayo Marshall, la penetración dentro del ensayo Marshall, en 7 newtons, y eso me baja a 30 megapascales, y si le pongo un valor de más o menos 15, me lleva a 32. Son libras. 1500 es el valor de referencia. En pavimento le pondremos 500. Eso ya me lleva un valor de 192 más o menos megapascales con materiales estabilizados con asfalto. Y con cal, igual es la caracterización del ensayo de compresión. Y aquí vamos a tener con cal más o menos 2 megapascales, lo que me lleva a unos 316, ¿no? Lo que con cemento obtenía más o menos unos 1000 megapascales. Y de esta manera podemos mejorar los materiales finos mezclándolos con algún estabilizante. Pero como pueden ver, los factores que influyen en el comportamiento de la respuesta de los materiales, que luego vamos a utilizar esos parámetros para hacer nuestros cálculos de elasticidad, salen de esta consideración en la que también está involucrada la distribución tensional en las muestras o en las capas del pavimento. Creo que aquí podemos hacer una pausa. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Vamos a ver si no hay ningún mensaje. No. Espero que estén comprendiendo, porque he intentado ir con calma y estructurando el conocimiento para que vean de dónde salen los valores y por qué pueden variar tanto, ¿no? Ese es el tema de fondo. Las herramientas están ahí, pero lo complicado es la selección de los parámetros de cálculo, ¿no? Que no es tan sencillo como agarrar un SPT o un DCP y calcularlo, sino que hay muchas connotaciones que hay que tomar en cuenta.
Ok, quedamos aquí entonces un ratito mientras me mandan el listado y arrancamos a las 9:10. Vamos a ver un poco ya sobre la influencia de los arreglos de llantas para el cálculo de formaciones. Ahí vamos a usar una aplicacioncita también del IMT.